Mateo 21. Hoy vamos a estar ahí en este capítulo 21. Vamos a viajar en la Biblia varios pasajes, pero básicamente vamos a estar en este capítulo 21. Y bueno, para que se desentuman, los invito a ponerse de pie para leer junto conmigo del versículo 7 al 11. Vamos a leer del versículo 7, Mateo 21 del versículo 7 al 11. Mateo 21, versículo 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, yo te pido que hoy podamos crecer y aprender. Abre nuestro entendimiento, Señor. Nosotros disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, tócanos. Que esta semilla sembrada crezca y dé fruto. Que podamos entender y comprender y tomar decisiones de acuerdo a la dirección que tú nos estás dando, Señor. Que podamos seguir las instrucciones, la dirección que tú nos das. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. En el capítulo 21, como les decía, de Mateo, encontramos historias, encontramos parábolas, encontramos figuras que nos ayudan a entender principios espirituales importantes. Y aunque veamos que pareciera que son historias aisladas, tienen que ver unas con otras, van relacionadas. Se relacionan entre sí, y si podemos entender y ver estas verdades fundamentales, estas nos van a dar dirección a nuestra vida. Y entonces algunas Biblias tienen subtítulos, que los subtítulos se los han puesto los de la imprenta, pero nos ayudan a orientarnos. Si vemos en Mateo 21, en el versículo 1, algunas Biblias, o la mayoría o todas, dicen entrada triunfal. ¿Qué es lo que estamos celebrando en este día? Este domingo de Palmas, es lo que leímos ahorita. Y esta entrada triunfal es uno de los, como lo vemos aquí, descrito en este Mateo 21, del versículo 1 en adelante, los primeros versículos, es de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Y tristemente, siendo el Rey de Gloria, es de los pocos lugares donde se le da la gloria a Jesús. Y en este momento, cuando Jesús está entrando en este camino, que era un camino realmente difícil, porque a partir de aquí entra el cronómetro, o sea, se activa el reloj, así como algunos batallaron hoy con el reloj, que qué hora es. Bueno, aquí empieza el reloj de Dios, empieza a moverse, porque Jesús iba camino a la cruz. Iba camino a morir. Él lo sabía. Y la gente empieza a alabarle y cortaban palmas y lo adoraban y lo exaltaban. Y este es lo que es esta entrada triunfal. Jesús se había declarado rey, ser rey, y la multitud con júbilo lo aclamaba. Pero esa misma gente cedería por las presiones políticas que iban a venir más adelante, y lo iban a abandonar después. Y este acontecimiento, que se conoce como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, entrada triunfal, tiene varios nombres, es lo que estamos celebrando en este día, o recordando en este inicio de la que es la Semana Mayor. Y nosotros tenemos que guardarnos de no aclamar al Señor Jesús de manera superficial. Tenemos que venir y adorarle y exaltarle y seguir haciéndolo, porque muchos de estos que estaban adorándolo, en unos momentos más adelante encontramos que ellos estaban diciendo: crucifícale.
al que decían que era su rey. Luego en Mateo 21, versículo 12, y les digo, son diferentes eventos que parecieran ser aislados, pero todos están relacionados. En el versículo 12, algunas Biblias traen el título que Jesús limpia el templo. Y esta fue la segunda vez que entra Jesús y despeja el templo. Otra la encontramos ahí en Juan capítulo 2, del versículo 3 en adelante. Aquí encontramos mercaderes y cambistas. Vamos a ver los diferentes personajes que aparecen, mercaderes y cambistas. Y estos se habían apoderado del atrio. El atrio era el lugar donde llegaban los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los que no eran judíos. Pero eran personas que venían de otros lugares lejos, que acudían al templo y que iban a adorar al rey, que iban a adorar a Dios. Pero estos mercaderes y cambistas se habían apoderado del atrio y estorbaban el funcionamiento del templo. O sea, porque ellos, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues los mercaderes vendían sus animales que se iban a ofrecer en sacrificio, porque era más fácil que una persona que viniera de lejos trajera dinero para comprar el animal que iba a ofrecer como sacrificio, que venir viajando desde lejos con ese animal. O sea, era más fácil traer dinero y venir y comprar. Pero entonces ellos les decían, ¿saben qué? Yo no recibo tu moneda, porque tu moneda no es la que se maneja aquí en el templo. Pero entonces estaban los cambistas, y los cambistas eran los que cambiaban al tipo de cambio que ellos querían. Y como era gente que venía de fuera y no sabían el tipo de cambio correcto, ellos hacían con ellos lo que querían. Y luego llegaban y, no traes tu animal, pues yo te vendo este cordero, pero te lo vendo en tanto. Y se los vendían muy caros. Entonces había un abuso en toda esta situación. Ahora recordemos todo lo que está pasando aquí. Vean, viene Jesús entrando a Jerusalén, lo están alabando, cortan palmas. Él viene montado en un pollino, como estaba, ahorita vamos a ver más adelante esto. Viene sobre un burro, entrando humildemente, y entonces llega al templo y empieza él a hacer a limpiar el templo. Y entonces estos mercaderes, o sea, no solo los mercaderes y cambistas eran abusivos y eran deshonestos, sino que ellos estorbaban la adoración a Dios. O sea, no solo abusaban de la gente, del extranjero que venía, sino que estorbaban el funcionamiento correcto que había en el templo. Y por eso Jesús se enoja y llega a hacer ese cambio. Y Mateo 21:13 dice que Jesús les dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Y quiero que veamos las diferentes figuras que aparecen. Ya vimos personajes, están los cambistas, están los mercaderes, están los gentiles que venían de lejos. Pero viene Jesús y él dice, mi casa. Está comparando el templo con una casa. Mi casa, ¿cómo deberá ser llamada? Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho. Ven las diferentes figuras. Entonces, hace un contraste entre la casa de Jesús, la casa de Dios, la casa del rey, la casa de oración, con la cueva de ladrones. Dice, ustedes, en vez de que sea mi casa, la casa de oración, ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Y se entiende por todo lo que estaba sucediendo allá alrededor. Versículo 14, y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Vemos aquí más personajes, ciegos y cojos, y los sanó. Aquellos que venían con una necesidad, tanto ciegos como cojos, eran sanados. Pero los principales sacerdotes y los escribas, aquí encontramos estos personajes más, viendo las maravillas que hacían, y a los muchos aclamando en el templo y diciendo, ¿qué es lo que decían? Hosana al Hijo de David. Estos se indignaron. Estos principales sacerdotes y escribas, en la casa que debería ser casa de oración, pero que se había convertido en cueva de ladrones, cuando Jesús venía y sanaba a los ciegos y a los cojos, y estos lo adoraban y se volcaban en adoración y decían, hosana al Hijo de David, ellos se indignaban.
Entonces vemos un contraste, muchas figuras aquí. Su casa, el templo. Entendamos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Debemos de ser su casa. Debemos ser no una cueva de ladrones, debemos de ser una casa de oración. Cada uno de nosotros, voltea al de al lado y dile, tú tienes que ser una casa de oración. Tú eres un templo del Espíritu Santo, tienes que ser una casa de oración, no seas una cueva de ladrones. ¿Cómo podría cada uno de nosotros ser cueva de ladrones en vez de un templo del Espíritu Santo? Bueno, pues robando la adoración a Dios, por ejemplo. Lo que le corresponde a Dios, cuando yo soy egocéntrico, que soy ególatra, que yo soy mi Dios, yo le estoy robando su lugar y entonces soy una cueva de ladrones. Tu vida debe ser dedicada a Dios. Y luego llegamos al versículo 18. Algunas Biblias tienen ahí el subtítulo que dice Jesús maldice la higuera. Y dices, bueno, ¿qué relación viene de que viene bajando en el camino a Jerusalén en un burro, le alaban y luego llega al templo y hace una limpieza y luego llega y maldice una higuera? Dice el escritor como que a lo mejor no coordinaba, o podríamos pensar, pero todo está relacionado, porque la higuera es una fuente económica y popular de alimentación en Israel. Pero en ese momento, bueno, sin entrar mucho, ustedes quiero que recuerden la historia o leanla rapidito ahorita en lo que estoy hablando, si no saben de qué estoy hablando, o se les queda de tarea leer todo este capítulo 21. Pero la higuera, y este árbol en particular, que era un árbol que aunque estaba lleno de hojas, no tenía higos, lo que significa que ese año no iba a dar fruto. Y era un árbol que de lejos se veía prometedor, pero no tenía fruto. Y estas palabras duras de Jesús cuando habla a la higuera, en realidad Jesús estaba haciendo una descripción de la nación de Israel. De un árbol que se veía prometedor, pero no estaba dando nada de fruto. Y es que la nación de Israel era como esta higuera, que debía dar fruto, pero espiritualmente estaba estéril. Y luego más adelante en el versículo 23, si me van siguiendo ahí en sus Biblias, encontramos que desafían la autoridad de Jesús, porque Jesús les hablaba con autoridad y ellos desafían la autoridad de Jesús. Luego en el versículo 28 nos da una parábola de dos hijos, donde el padre le dice a uno de los hijos, ve a trabajar a mi viña, y vean las figuras que está poniendo un hijo, está poniendo una viña. El padre le dice, ve a trabajar a mi viña, y entonces el hijo dijo, no quiero, pero luego ese hijo se arrepiente y va. Y a otro hijo también le dice lo mismo, y él dice, voy, pero no va. O sea, el que al principio dijo no quiero, se arrepiente y va. Pero el que dijo sí, yo voy, ese no va. Entonces, ¿quién fue el desobediente aquí de esto? Les hace la pregunta. Y es una parábola que nos está hablando de juicio. Los pecadores arrepentidos, que es como el hijo que dice no voy, no quiero, pero luego se arrepiente y va. Esto representa a los pecadores arrepentidos. Esos entran al reino de los cielos, esos entrarán en los cielos. Sin embargo, los que dijeron voy y no van, esos son comparados a los hipócritas religiosos que se pierden el cielo. Y luego más adelante en el versículo 33, al último voy a retomar todo esto y lo voy a juntar. En el versículo 33 menciona la parábola de los labradores. O sea, ya vimos una parábola de una viña y de unos hijos, un obediente arrepentido, pecador arrepentido, pero los hipócritas se pierden del cielo. Pero luego termina ahí en el versículo 33 una parábola de los labradores. Y esa la vamos a analizar ahorita más adelante. Bueno, ya puse un contexto más o menos de lo que está pasando en este capítulo 21. ¿Cómo estaba el clima en ese momento de esta entrada triunfal de Jesús? Bueno, había nubes de tormenta en Jerusalén. Jesús
había concentrado su atención en Galilea durante la primera parte de su ministerio, pero viajaba con regularidad a la ciudad santa en Judea, a Jerusalén, para celebrar las fiestas que había, porque había como 7 fiestas que cada año tenían que estar yendo y visitando. Había unas más importantes que otras, pero esta era una de las fiestas importantes, la de la Pascua, de estas fiestas religiosas que tenían. Y al pasar el tiempo, cada vez se hacía más tensa las visitas de Jesús a la ciudad santa. Entre Jesús y las autoridades religiosas, que los saduceos, cada vez había más conflicto. Los saduceos eran los que tenían el control del templo. Pero por otro lado estaban los fariseos. Los fariseos eran los que controlaban a la gente. Entonces tanto los saduceos como los fariseos tenían conflicto con Jesús. Y los discípulos podían sentir el aumento de esta tensión, del peligro que había. Y cuando Jesús anuncia que iban a ir a visitar a María y a Marta en la aldea de Betania, que estaba ahí cerca, quedaba unos 3 kilómetros de Jerusalén, entonces Tomás, el conocido como incrédulo, Tomás, en Juan 11:16, él dice: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, él dijo: yo estoy dispuesto a ir a morir. O sea, vamos, ok, está bien, vamos a acercarnos. Pero ya estaba la tensión tan fuerte que dijo: ok, vamos, y vamos a morir con él. Y entonces había un temor en los discípulos que no era infundado, porque en su última visita a la ciudad que había tenido Jesús, había surgido una furiosa multitud que habían tratado de apedrear a su maestro. Y después de que Jesús resucitó a Lázaro, pues su popularidad había aumentado, habían aumentado sus seguidores. Sin embargo, varios amigos de los fariseos, cuando vieron su creciente popularidad y vieron el peligro de perder el control, ellos corrieron deprisa a Jerusalén para darles aviso de lo que había sucedido. Leamos Juan 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán fíjense, ahí viene esta figura, nuestro lugar santo. Está hablando del templo. Pero ese templo era una cueva de ladrones. Y dijeron ellos: nos van a destruir nuestro lugar santo. Y también van a destruir nuestra nación, la higuera estéril. Van a destruir nuestro templo, nuestro lugar santo, nuestra cueva de ladrones. Van a destruir nuestra nación, esta higuera estéril. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así es que a partir de aquí comienza este plan para matar a Jesús. Y los líderes religiosos tendrían que ser astutos y buscar la forma de cómo apresarlo y de cómo agarrarlo. Pero ellos no se atrevían a apresarlo en público porque tenían temor a la multitud, que cada vez era mayor, sus discípulos, sus seguidores, y que se sublevaban contra ellos. Y imagínense que se viniera una insurrección y viniera este problema. No, tenemos que ser inteligentes, decían ellos, de cómo lo vamos a atrapar. Había el caso de un hombre, Marco Licinio, estaba leyendo esto, que él había derrotado a un esclavo espartaco y a sus 6,000 reverdes. ¿Y qué es lo que hizo? Que él los crucificó en todo un camino, en un camino que iba a Espartaco, que conducía a Espartaco. Pero este general nunca dio órdenes de que quitaran los cuerpos que estaban ahí crucificados. Entonces, imagínense, cada que pasabas por ese camino, tú podías ver esas cruces con esos cadáveres que estaban ahí, que se pudrieron, que se fueron desgastando, que venían los animales y los comían.
pero esa era una señal de crueldad al ver esos cuerpos que nunca quitaron en esas cruces. Durante años, quizá décadas, esos macabros recordatorios sirvieron de advertencia para los posibles revolucionarios que se levantaran. Entonces estaba el clima muy tenso en todos lados. Ahora, imagínense con todo ese ambiente, la consternación de los líderes religiosos cuando viene Jesús y de pronto todos empiezan a cortar palmas y ramas y empiezan a alabarle y dicen Hosana, Hosana al que viene. Pero había más historia de fondo, que Jesús venía a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero cuando esta gente gritaba porque Jesús venía montado en un pollino, no solo como un símbolo de paz, pero también era evidente que había una referencia del profeta Zacarías que ellos tenían muy en mente, que quiero que lo leamos en Zacarías 9:9, y que se estaba cumpliendo esta profecía, que se estaba cumpliendo lo que ya estaba escrito muchos años antes. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y ellos recordaban esto. Entonces, cuando ven esta figura que se está cumpliendo con este hombre que está entrando a Jerusalén y que tiene muchos seguidores, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Entonces los gobernantes religiosos entendían claramente el mensaje, el cual en realidad de alguna forma Jesús les está diciendo: vengo en paz como vuestro Mesías. Soy el sacerdote rey prometido a Israel. Sometan toda autoridad a mi persona y comencemos a edificar el nuevo reino. Entonces miles de seguidores respondieron a Jesús dándole la bienvenida y recibiéndolo como una realeza. Y decían ellos: Hosana, Hosana. O sea, se vino esto espontáneo, empieza la gente a gritar Hosana. ¿Saben qué quiere decir Hosana? Salva ahora. Porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos y había esta situación tan difícil, y ellos estaban esperando que viniera su Mesías a liberarlo. Y cuando ven que se está cumpliendo todas estas situaciones escritas y todo cuadra, y entonces ellos empiezan a alabar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, salva al rey, sálvanos ya, salva ahora. Eso quiere decir Hosana. Y todo mundo conocía la tradición que por cientos de años los judíos habían recitado el Salmo 118. Busquen el Salmo 118, versículo 22 en adelante. Y todos estaban esperando este día. Este era el día esperado. Había llegado este gran día. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces ellos entendían que se estaba dando el cumplimiento de todo esto que por tradición ellos habían cantado. Este es el día que ha hecho el Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Y esta palabra sálvanos ahora es Hosana. Hosana, salva ahora, Señor. Hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y luego dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y no sé si sea posible, Mardo, si me puedes poner la nueva versión internacional de ese versículo. Del versículo 27. Vean lo que dice, vamos a leer juntos. Dice: el Señor es Dios y nos ilumina.
únase a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Me gusta esa versión porque me dice esto de las ramas, que es lo que estaba pasando, que es la tradición, lo que decía, lo que ellos cantaban. Entonces cortaban sus ramas y salían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, sálvanos ahora, Señor, sálvanos ya, sálvanos ya. Y por eso ellos alababan al Señor. Jesús, cada que era desafiado por estos grupos de élite religiosa, él les respondía y enseñaba contra la corrupción que él veía que había ahí. Incluso, pues él desbarató una vez más el negocio que tenían ahí de los cambistas y de los mercaderes en el templo. Y esta vez aparece Jesús, pero vino para reclamar su autoridad sobre el templo, que luego estaban ellos desafiando. ¿Y qué autoridad tiene este? ¿Con qué autoridad viene a ser él? Bueno, pues él vino a enfrentarlos y de alguna forma enfrentó a la delincuencia organizada de Anás. Anás, ¿quién era este Anás? Anás era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en tiempos de Cristo, que había sido escogido en este alto oficio como sumo sacerdote por los mismos romanos. Los mismos romanos lo habían puesto y duró ahí por un tiempo, pero luego los mismos romanos lo depusieron y colocaron en su lugar al yerno de Anás, a Caifás. O sea, todos tenían nombres así como que Anás y Caifás. Entonces quitan a Anás los romanos y ponen a Caifás, el yerno de Anás. Sin embargo, como los judíos entendían que estos dones eran irrevocables, o entendían que estas funciones, estos cargos eran vitalicios, ellos consideraban a Anás como sumo sacerdote, aunque ya los romanos lo habían quitado. Por eso fue que al Señor Jesús lo llevan primeramente a Anás y después entonces lo llevan a Caifás. Y en un momento así de tumultuoso, así de problemas fuertes en esa semana que sigue a su llegada, Jesús se sienta a enseñar en el templo y había un nutrido grupo ahí de tanto los conspiradores, los religiosos, como también sus seguidores de Jesús. Y entonces ahí, en ese momento, en ese clima que estaba tan fuerte, viene Jesús y les da una parábola que está en el versículo 33. Y les dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Vean las figuras, o sea, en una parábola les está hablando de un padre de familia y de una viña. El cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, hubo unos encargados que eran los labradores que estaban ahí. Y la mayoría de estas imágenes que daba Jesús eran totalmente entendidas por cualquier persona de ese tiempo. Jesús les daba imágenes como el pastor y la oveja. Pues eso lo entendía cualquiera. Un pastor, una oveja, y eso lo entendían. Cuando les hablaba del sembrador y la semilla, eso lo podían entender ellos. Cuando les hablaba del vino y los odres, eran imágenes muy conocidas. Cuando les hablaba de los amos y los servidores o los siervos, eso cualquiera entendía porque estaban muy familiarizados con eso. Pero en especial cuando les habla de un viñador y una viña, eso lo entendían y haz de cuenta la manita esa de WhatsApp que te ponen así que les pegaban. Porque ellos entendían claramente qué era la viña. Ellos entendían qué era este viñador y dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Habla un padre que era un viñador, que plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores. Todo eso lo entendían perfectamente porque
ninguna metáfora tocaba tanto al pueblo de Israel como la del viñador y la viña, porque esta imagen ilustraba con mucha intensidad el cuidado de Dios por la nación de Israel. El viñador con su viña. Había una parábola que conocían del profeta Isaías que, que era una situación, una amonestación incómoda para ellos. Por eso ellos entendían perfectamente. Y surge esta parábola o esta historia de Isaías justamente cuando el pueblo de Dios fue sometido por la fuerza y es llevado a Babilonia. Cuando ellos fueron por su comportamiento, llegan a este punto de sometimiento, de llegar a ser esclavos a causa de su rebeldía, de su terquedad. Y vamos a leerla en Isaías 5:1. Pues esto que les estoy diciendo los judíos, papita, o sea, nosotros tenemos que repasarlo para acordarnos, pero esto lo veían ellos como algo muy natural. Vean, en ese momento en que Israel se separa de Dios y entonces es llevado a cautiverio, a Babilonia. Esto es lo que está describiendo Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el versículo 7, por si no quedó claro hasta ahorita, el versículo 7 me lo aclara, dice, ciertamente, podemos leer la primera parte ahí que dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, para que me entiendas, de la viña estoy hablando de ustedes, les dice a los de Israel. ¿Qué más podía hacer yo con ustedes? Yo los cuidé, yo los protegí, yo los ayudé, les mandé bendición sobre ustedes. Y en vez de dar fruto valioso, dieron uvas silvestres. Les voy a decir lo que voy a hacer. Los voy a dejar de cuidar. Les voy a quitar la protección. Es más, no voy a mandar lluvia sobre ustedes. Y esta era una amonestación tan fuerte que llegó a cumplirse. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Regresamos a Mateo 21. O sea, ya tenemos este contexto que entendían perfectamente los judíos en ese momento. Versículo 33, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Está Jesús, se sienta en el templo, les empieza a explicar. Hubo un hombre, padre de familia, vean todas las imágenes que me pone aquí. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. O sea, tengan el contexto de lo que leímos de Isaías. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle
y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les lanza la pregunta. Todo el contexto está bien puesto, todos claramente estaban entendiendo lo que Jesús les decía. Y entonces los oficiales del sumo sacerdote y los fariseos, yo creo que comenzaron a retorcerse ahí, o sea, como que les empezó a las tripas, no sé, algo, hubo un efecto. Y sobre todo cuando alguien de la multitud contesta esa pregunta que lanza Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Versículo 41. A los malos destruirá sin misericordia. Y yo creo que ellos estaban entendiendo todo lo que estaba pasando. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los personajes principales que encontramos en esta historia. ¿El dueño quién es? Es Dios. El dueño es Dios. Y la viña, ya sabíamos, es Israel. La viña está hablando de Israel. Y los labradores, bueno, hay unos labradores que son los líderes religiosos y los judíos. Pero luego también hay otros agentes ahí que llegan, que son los profetas y los sacerdotes que fueron enviados y que los apedrearon y que los mataron y que los trataron mal. Y luego mandó a otros, hicieron lo mismo con ellos. Y estas personas, estos profetas, estos sacerdotes son aquellos que se mantuvieron fieles a Dios, haciendo contraste con los otros, los que tenían a su cargo, tenían una función y que debían de haber dado fruto y no dieron fruto. Ven la relación, por ejemplo, con la higuera estéril que se le dio una maldición ahí. O sea, una higuera que debía de dar fruto, pues mejor sécala, ¿para qué la quieres? Entonces, todo este caminito del capítulo 21 de Mateo tiene una relación tan fuerte. Pero luego aparece otro personaje que es el hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús es el hijo. Y luego dice que se debería dejar, o sea, cuando hace la pregunta, ¿qué hará? Dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y dice, a los malos destruirá sin misericordia, pero arrendará la viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Los gentiles, los que no son judíos. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros, como gentiles. No sé si hay algún judío aquí, perdón si le está, pero tiene que ver con los judíos y tiene que ver con los gentiles. Ahora, no es para que nos sintamos como orgullosos, porque nosotros venimos a ser injertados donde no éramos. Somos un injerto. Y para esto tengo yo entonces que hablarles de la vid verdadera. Y con esto voy a terminar. Cada año el pueblo celebraba la Pascua y era una fiesta que duraba una semana. Y esta fiesta se trataba de la celebración, bueno, de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y casi por 2000 años habían hecho una Pascua anual para conmemorar la liberación de Egipto de sus antepasados. Este era el simbolismo de lo que era la Pascua, habían sido liberados. Entonces cada año ellos recordaban que habían sido liberados de la esclavitud y por eso celebraban esta Pascua. Ahora Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero él sabía que estas iban a ser sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Él los estaba preparando para que ellos se hicieran cargo de esta iglesia que iban a hacer. Y entonces estaba dando las últimas instrucciones y llegan a esta Pascua en una habitación que había sido preparada especialmente para él.
pero sabía él, Jesús sabía que eran sus últimas horas con ellos y están en su última cena para celebrar la fidelidad de Dios con Israel. O sea, dice, qué contraste, ¿no? Cuando Jesús llega y les habla estas parábolas, pero sin embargo ellos venían a celebrar que Dios había sido fiel con Israel y los había liberado de la esclavitud cuando habían estado en Egipto. Y Jesús iba a hacer un resumen de su enseñanza, a preparar a sus discípulos para que llevaran más adelante este ministerio del Señor Jesús, y le iba a dar un nuevo significado a este rito de la celebración de la Pascua. Y por cierto, este miércoles, no se pierdan, vénganse a la Pascua, a la última, a la Santa Cena, perdón. Vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a estar recordando la fidelidad de Dios. Y este nuevo entendimiento que nos da Jesús, este nuevo significado que le da Jesús a esta cena. Y entonces, a medida que avanzaba el ministerio de Jesús, sus discípulos madrugaban y su mensaje cambiaba constantemente, como que iban evolucionando en esto que les estaba enseñando Jesús. Y miren, 3 cosas para que las apunten. 3 cosas, esto es para apuntarse. 3 cosas que pasó aquí. ¿Cuál es la primera? Son 3 instrucciones que tenemos. Yo espero que tú llegues hasta la 3, que no te quedes en la primera o en la segunda, que llegues hasta la tercera. Al público general, o sea, a toda la gente, Jesús los llama diciendo, vengan a mí. Esto lo hace Jesús para todos. Venid a mí, vengan a mí, dice. Número 2, o sea, esto fue para toda la gente. Pero, o sea, es como un filtro que vamos viendo. A toda la gente, al público en general, le dice, vengan a mí, venid a mí. Pero luego a quienes vinieron a Jesús, Él les dice, síganme. Es distinto. No solo es venir a Jesús, sino ahora yo voy a caminar con Jesús, voy a seguirle a Jesús. Estos 2 llamados son para ti. Ven a Jesús, pero ahora es sigue a Jesús. Y aquellos que lo siguieron, esta es la tercera, y aquí es donde quiero que nos amarremos. Jesús les dice, permanezcan en mí. Entonces no solo es venir a Jesús, no solo es seguirle, sino permanecer con Jesús, estar con Jesús, habitar con Jesús, vivir con Jesús. Tenemos que permanecer en Él. Y el Señor dio este exhorto. El Señor dio su mensaje del aposento alto para unos creyentes que lo habían aceptado como Mesías. Y transcurriría algún tiempo antes de que entendieran por completo lo que Él les estaba diciendo. Pero Jesús sería azotado por los líderes religiosos de Jerusalén. Ok, yo vine a Jesús, Él me dio de comer, pero ya seguirle implicaba un precio mayor. Pero cuando tú ves que van y lo crucifican, ¿quién va a permanecer allí? El que quiera seguir, ¿cómo dice? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. O sea, hay que seguirle, no nada más es venir a Él, hay que seguirle. Pero una vez que ya lo estás siguiendo, hay que permanecer en Él. Fruto abundante. Tenemos un lema, algunos lo han visto allá afuera, que está escrito, dice permaneciendo en Cristo, porque de eso se trata. No nada más de venir a Jesús, no nada más de conocer, no es de venir a una iglesia, es de permanecer con Jesús. Y es como en el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la pobreza, como estés, yo voy a permanecer contigo, Jesús. Yo te voy a seguir
Vengo a ti, te voy a seguir, pero voy a permanecer en ti. En Juan 15, versículo 1 nos habla de la vid verdadera. Y con esto concluyo, para cerrar todo, juntando todos estos pasajes que estamos viendo de Mateo 21. Pero vamos a Juan 15, por favor. Juan 15, Jesús explica y dice: yo soy la vid verdadera. O sea, ya sabíamos que había una viña, ya sabíamos que había una vid, que había higuera, que representaba esto a la nación de Israel. Pero Jesús viene y te dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Órale, entonces empieza a explicarme, ya estoy entendiendo. A ver, esto es otra figura que me está dando. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y si empiezo a comparar todas estas parábolas de la viña, esta y junto con las otras, en este momento Jesús toma, en esta versión, en esta parábola que está dando, en esta imagen que nos ofrece Jesús, está tomando el lugar de la nación de Israel, porque dice: yo soy la vid. O sea, no solo es la vid que no da fruto Israel, no, yo soy la vid verdadera, yo soy la auténtica, yo soy la vid verdadera, soy la vid auténtica, vigorosa, que la nación no había logrado ser. Y el propósito de la parábola de Jesús es enseñar a los creyentes cómo vivir como ciudadanos del nuevo reino y aplicar el concepto que Él nos llama a permanecer. Esa es la clave. Tenemos que entender que Jesús es la vid verdadera y que yo debo permanecer pegado a Jesús, porque si estoy separado de Jesús no voy a poder dar fruto. Porque si cortamos la rama se va a secar. Entonces no, al principio como que apareciera como que yo estaba atacando a Israel y que yo estaba, no. Gracias a Dios por el pueblo de Israel, que nos lleva a entender este principio en el cual tú y yo entramos, y que tenemos que entender que Jesús es la vid verdadera, y si nosotros no estamos pegados a Jesús, nos vamos a secar y obvio no vamos a dar frutos. No solo es venir a Jesús, no solo es seguirle, sino es permanecer, es estar ahí pegados. De esa forma vamos a poder dar fruto. Y hay personas que están tratando con sus fuerzas de dar fruto y que están tratando de ganarse el favor de Dios con el fruto que ellos pueden ofrecerle a Dios. Sin embargo, hay que entender algo, que gracias a que Él nos amó, a todo lo que hizo por nosotros, sin que nosotros le paguemos nada, porque ni podemos pagarle, nuestras fuerzas son insuficientes, no vamos a poder, por mucho fruto que podamos dar, es insuficiente, no podemos comprar su favor. ¿Qué es lo que llegamos al punto de entender? Señor, yo no puedo, por eso te necesito como mi Salvador, por eso voy a venir a ti, te voy a seguir, pero voy a permanecer en ti, porque si estoy permaneciendo en ti voy a poder dar fruto, y ese fruto te va a glorificar, y ese fruto te va a alabar. Y lo hago no para ganarme el favor que tú ya me diste, lo hago en agradecimiento por lo que tú has hecho por mí. Y esa es la clave entonces de este evangelio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, necesitas procesos. Hay cosas que te tienen que quitar, que te van a doler, pero es por tu bien. ¿Qué prefieres? ¿Que te abandonen? ¿Que te quiten el cercado? ¿Que te dejen sin lluvia? Como pasó con Israel. No, aprendamos del ejemplo de ellos. No, Señor, yo quiero ser obediente, yo quiero que lo que tú quieras quitarme, yo dejo que tú hagas lo que tú quieras, porque tú eres el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced, dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto abundante, que seamos fruto abundante. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo. Es la forma. Toda esta historia que estoy platicando se desenlazó desde el inicio, cuando empezaron a gritarle: Señor, salva ahora, sálvanos ya, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ahí empezó todo esto. Vino Jesús, limpió el templo, viene y les da su enseñanza, les habla esta parábola de los dos hijos que dijo, uno le dijo: quiero que vayas a mi viña, y dijo: no quiero, pero se arrepiente y sí va. Que tú y yo seamos los que nos arrepentimos y sí vamos a su viña, no como los hipócritas religiosos que dijeron voy y no fueron. ¿En dónde estás tú? Te invito a que te pongas de pie conmigo. Mateo 11, vamos a ver este proceso. Mateo 11, 28. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tal vez hoy tú estás aquí por una necesidad. Ven a Jesús, ven a Jesús. Venid a mí. Así como salieron las personas a alabar y decían: salva ya, sálvanos ahora, Hosana. Así hoy estamos aquí. Venimos a Jesús porque nos conviene, porque necesitamos de Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero a quienes vinieron, el Señor les dijo: sígueme. Mateo 16, 24. Sígueme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a los que le siguieron, Jesús los exhortó diciendo: permanezcan en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Tal vez hoy sea el primer momento en el que tú vienes a Jesús. Está bien, es paso por paso. Yo quiero dar la oportunidad y vamos a acompañar a quien lo esté haciendo por primera vez. Vamos, cierra tus ojos y vamos a orar. Y hay alguien que diga: yo hoy vengo a ti, Jesús. Yo hoy vengo a ti, Jesús. Yo necesito de ti, necesito que me salves. Y repite conmigo en voz alta: Señor Jesús, hoy vengo buscando tu rostro. Hoy vengo a encontrarme contigo. Hoy vengo necesitado para que tú me salves. Salva ahora. Sálvame, Señor Jesús. Me rindo a ti. Te pido perdón por mis pecados y te hago mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús, por venir por mí para salvarme. A ti te doy la alabanza y la gloria, en el nombre del Señor Jesús. El siguiente paso entonces es ahora seguirle. Y esto requiere negarte a ti mismo y dejar todo por el Señor. Dejar comodidades, salte de tu área de confort y deja que el Señor dirija tu vida. Vamos a rendirnos a Él. Dile: Señor, con tus propias palabras, dile, tú habla con Él y dile: Señor, hoy me rindo a ti. Hoy he decidido seguirte a ti. He decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Hoy me rindo a ti. Pero el tercer paso es este exhorto
a todos los que le siguen de permanecer en Él, en el Señor Jesús. Jesús es el Rey de gloria, que viene con fuego, que viene con poder,